Y ya bueno, dar un saludo a todas las personas que están ingresando a escuchar este conversatorio para contextualizar un poco. Nosotros como carrera de pedagogía en educación básica intercultural en contexto mapuche, iniciamos un paro de carrera el día 3 de mayo, esto debido a la contingencia actual que está ocurriendo a lo largo del territorio mapuche. Sabemos de que hay diversa violencia sistemática que ha sufrido nuestro pueblo, ahora particularmente en las diversas recuperaciones territoriales que se han dado a lo largo del territorio. Esto también se suma a otra lucha mapuche que también se dan con respecto a lo cultural y a lo lingüístico mapuche. Es por esta razón que nosotros quisimos levantar este conversatorio para poder contextualizar históricamente todos estos procesos, para comprender un poco el empobrecimiento del pueblo mapuche en cuanto a territorio, el empobrecimiento del pueblo mapuche en cuanto a lo cultural y en cuanto a lo lingüístico. Sabemos de que este territorio antiguamente era totalmente del pueblo mapuche, sin embargo, hoy en día nos encontramos reducidos en comunidades, así también se ha chilenizado en cierta manera al pueblo mapuche. Hoy en día ya no se habla tanto el mapungún, se ha perdido muchos territorios, así muchas personas han tenido que emigrar a la ciudad, pero para comprender todos estos procesos es necesario hacer una mirada histórica de cómo sucedieron todos estos hechos. Es por esto que hoy en día hoy tenemos a dos invitados para conversar sobre esta temática, el Peñi Pablo Marimán, Mari Peñi Pablo. ¿Cómo está Peñi? ¿Cómo ha estado su gente? Si se pudiera presentar un poco igual para la gente que no lo conoce, por favor, Peñi. Mari Peñi Manque, Mari Compuche, Inche Pablo Marimán Piñán, Inche Cusaun carrera de antropología meu, Inche Kimel Tuchefe Ñan. Vivo acá en la comunidad Santo Marillán, cerca de los pueblos de Cholchol, de Galvarino. De acá estoy haciendo teletrabajo, pero también haciendo todo el otro trabajo de campo, que no es el trabajo de campo no de la disciplina, sino que el trabajo de campo verdadero, ¿no? Aquí con todas las actividades del día a día. Así es que agradecido de la invitación a este Notram y de poder aportar ahí con el Kimun que uno ha también tomado de la experiencia que tiene en la organización y en los quehaceres mismos del pueblo mapuche. Feliz, muchas gracias igual Peñi Pablo por la disposición de aceptar entrar en este conversatorio, la disposición que tiene usted también de poder entregar acá lo que sabe a las personas igual interesadas en sobre conocer estas temáticas. Y bueno, también por otro lado acá tenemos el Peñi Cristian Antimilla, Mari Peñi Cristian. ¿Cómo ha estado Peñi? ¿Cómo han estado en su love? Si se pudiera presentar también Peñi para la gente acá que no lo conoce. Yahay Mai Peñi, Nantule Pantañi Chalin Zungu, Chalipa Huyinta Imun Pupeñi Puseya, Com Mulei Imun Tamun Ruka, Tamun Wayin, Love Meu, Waria Meu, Cheu Mulepo Imun, Pero Mañan Mele Kaimun, Kume Rolpale Ho Imun Tamun Ante, Tamun Kume Kusawal, Tamun Kume Chamtual, Imun Tamun Puche, Tamun Pu Raima, Familia Com, Incheta Mule Pantañi Love. Chalcaco Piñay Tañilov, ni Mapunchi, Chalcaco Piñay. Huelu Werintu Kun Meu, Tfachi Love, Mulita Quiñe Taquizungu, título de Mercedmu, Dalcaco Piñelu. Huelu Chalcaco Piñay Mapunzungun Mu, Tfachi Love. Che Yemay, Chipapan Tañichao Pulepu, que Antumilla Meu, Chipapan, Mu Cristian Antumilla Ñioi, Ka Niño que Pu Pañigul. Meu Chipapan, Cristian Antumilla Pañicul Ñioi, Com Tañipu Chaque Yem, Abuelo Yem, Abuela Yem, Com Tañipuche,
mule que fue tufachi mapumeo, Villarrica ple, Fanten, Villarrica Piñelu, Panguipulli ple, mulitañi puche, kuifi kicheyem, kuifimu. Feimu, nienta kumeke ngucham, nienta kumeke thumu, kume felen tañi puche inchin, tañi pupeñi, pu seya, tañi ñuke, tañi chao, petumon elingin. Feimu kume felein pupeñi, pu seya kom, al kutume kelo tufachi thumu fachante, chintain kume ngucham tual. Chintain tukulpa niliar tain kuifike thumu, fanten meo, filke thumun muli, welu kimlain kiñekemu chungñechi amule fuin chintain monien kuifimu akulo puwinka putum kamapu kontu mapuban meu le que fui filke thungu café welu fanten meu kimlain chungñechi amulin chintain monien feimu yemai peu manien kante uchapram in chintain kimel tuun kimain in chintain keun mapun thun filke thun kafe miechi filke rakituam, filke kimun, mulelo inchinta in mapumeo, filke mapumeo kom, wal mapumu, nag mapumu, mulita tufachi thungu fanten. Feika peñi, incheta kusau klen filke thungu, incheta rañilwe reke, tañi kusau, pangipuyi ple, Defensoría Penal Mapuche, lepan, kusau klepan, kafe miechi kiñeke ante kimel tuche feñen inche muntamun carrera mu kafe miechi incheta kintume kenta kumeke thungu kuifike thungu papil thungu meu huelito kun meu investigador Piñelo 25 tao feika HMP Fund pequeñi pequeñi chalin mapun thungu soy falin chintain cham chintain thungu pikitache kita pu chakeche ni luta kumeke kimun kumeke cham kumeke lam feimu che siempre unenta ni thungu mapun thungu pequeñi puseya com lelo fachanto tufachi chaun tufachi pañil wemu gracias yemai peñi amu yintamun considera más bien tañi ching cham inche yemai petu kintumeken kumeke cham kumeke thumu welo nienta kiechira kifam feimu nentolien chintain kumeke thumu fachanto pupeñi puseya feika Ley. sí Ley, familia mai peñi, comei, tamon, kumel galen, ka chal tumai tami nentupan tami ngatam, nentupan tami kimun, inchin kafe mechi manyum gulin tai mi meu tami melepan fachanto tatuachi taun meu peñi. Feley, y ya para dar comienzo a este conversatorio, ya conversamos un poco más o menos hacia dónde va direccionado este Ngacham Kawun, para comprender un poco la realidad acerca para dar un contexto histórico y comprender las recuperaciones territoriales mapuche que se están dando en la actualidad y así también las otras recuperaciones lingüísticas y culturales mapuche. Para esto primero le vamos a dar la palabra al Peñi Pablo Marimán, para que pueda exponer un poco, conversarnos acerca de todo este contexto histórico de la usurpación del territorio mapuche. Entonces le damos la palabra a Peñi y Pablo, por favor. Peñi, bueno, nosotros hablamos desde ya hace bastante tiempo en una traducción, ¿no?, de lo que es el Gualmapu de un país mapuche. Entonces, esto es la idea, ¿no?, de que hay, digamos, en el orden de los países actuales que uno puede ver en el mapa, hay países profundos, países que han estado ahí desde siempre y que no se reducen a la figura de los estados que nos aparentan, ¿no?, en la geopolítica, en el orden nacional e internacional. Las sociedades indígenas en Abya Yala han estado desde hace miles de años asentadas en sus territorios ancestrales. Hoy día el derecho internacional indígena señala que los pueblos originarios son
pueblos preexistentes. ¿Preexistentes a qué? Preexistentes a estos órdenes, a estos estados, que se le ha dado, ¿no?, la connotación de estados modernos. Entonces, esa es una primera distinción. Estos estados modernos, por ejemplo, Chile o la Argentina o el Perú, tienen de existencia unos 200 años, sin embargo, nosotros estamos hablando de sociedades y espacios que tienen existencia por lo menos de 10.000, 12.000 y otras cantidades de miles de años atrás. Este en el que estamos nosotros es el Wallmapu, y eso incorpora todos los territorios que están en lo que hoy día son las actuales conformaciones de Chile y la Argentina, lo que también se llama el cono sur de Ayayala, ¿no?, de América. En ese espacio floreció una sociedad y una cultura, nuestra nación, nuestro pueblo, y estamos hablando de territorios que superan las superficies de este mismo país, de Chile, en términos espaciales, y tienen extensiones que nos guardan relación con lo que se nos quiere contar o decir que fueran, ¿no? Por ejemplo, yo me eduqué en la escuela chilena, como la mayoría de los que estamos acá, y ahí cuando se habló de nosotros, para empezar, no se nos decía mapuche, sino que se nos decía araucano, o simplemente indígena, indio, en fin, y que habitábamos un territorio que iba o desde el río Itata hasta el río Tolten. Pero resulta que el Mapudungun está inscrito en el territorio, el Mapu, ¿no?, de los territorios, dice que esta inscripción nuestra en el espacio, esta memoria que está ahí, transcurre desde bien al norte de lo que hoy día es Chile, hasta por el Atlántico, ¿no?, en lo que son las provincias de Buenos Aires, de La Pampa, en toda esa gran extensión. Bueno, ¿qué pasó? Y esa es una pregunta. Nosotros fuimos afectados en dos tiempos, voy a señalar, por estos actos de conquista y colonialismo que trae acá, digamos, la expansión europea sobre Ayayala. ¿Por qué digo en dos tiempos? Porque los territorios entre el río Copiapó y el río Biobío fueron el primer, ¿no?, bastión que toma esta campaña de conquista y de colonización. Las poblaciones mapuches que ahí vivían, así como le había sucedido al Tahuantinsuyo, o así como también le sucedió a las poblaciones, ¿no?, de Mesoamérica, de lo que hoy día es Centroamérica, en fin, sucumbieron ante esa conquista, quedaron presas de esa maquinaria. A la población mapuche que vivía ahí, de los otros pueblos también que estaban asentados, ahí hay que comprender, ¿no?, que la sociedad mapuche ocupa un espacio, pero también coexiste con otros pueblos, en el norte, con los changos, con los diaguitas, por ejemplo. Hay una coexistencia con ellos, hay una relación, una interacción. Esos pueblos caen bajo ese dominio, esa forma de organizar, ¿no?, la conquista y la colonia más tempranamente. Y se crea una frontera en lo que es la zona del Biobío. ¿Por qué se crea una frontera ahí? Porque la resistencia que se opone en términos militares a esa expansión colonial española derivó después de una guerra en un tratamiento político a través de pactos, ¿no?, y de acuerdos. Son los llamados parlamentos. Podemos decir de que entre 1541 y 1641 hay 100 años de un combate, de una guerra abierta, declarada, pero esa guerra va a abrir paso a una negociación política, que va a ser ese parlamento de 1641 que se llama ese parlamento de Quilín. Ahí se provoca una división, un cisma, vamos a decir, territorial para nosotros los mapuches, porque las tierras al norte del río Biobío pasan a ser dominio español, y en eso van a construir lo que ellos llaman la gobernación o la capitanía general de Chile. Pero los territorios al sur del mismo río, que es donde nosotros estamos y habitamos hasta el día de hoy, van a tener un estatus distinto, van a continuar viviendo de forma independiente, desarrollándose económica, cultural y socialmente como lo habían hecho en su tradición milenaria. De las tierras del Puelmapu, del otro lado, ¿no?, de la cordillera, esas tierras siguen siendo territorio mapuche y mantienen en su frontera norte en límite, ¿no?, al virreinato que se llama de La Plata, y después a las provincias de Buenos Aires, a las provincias de Córdoba y La Pampa, que finalmente se van a unir bajo esa
figura que es la República Argentina. Esto se mantuvo hasta muy entrado, digamos, el siglo XIX, y la única forma de romper esa independencia territorial en la que nosotros vivimos fue por medio de guerras, nuevamente, guerras de conquista, pero esta vez la guerra no la hacen imperios y por medio de sus colonias, sino que la hacen las repúblicas. Estamos hablando de Chile y Argentina. Chile declaró en 1852 nuestros territorios al sur del río Biobío como provincia chilena y le puso un nombre, ¿no? Le puso territorio indígena o provincia de Arauco. Eso no es producto de un pacto ni un parlamento, es más, rompe la tradición política que se tenía, que era la de hacer pacto y parlamento. Ahí le recuerdo dos figuras de inicios de la República Chilena, como son Bernardo Higgins y Ramón Freire, que concibieron que la relación con el pueblo mapuche era por medio de tratados, por medio de una alianza. Sin embargo, los gobiernos posteriores que vienen, especialmente bajo la mano de los conservadores, van a concebir de que no hay alianza y que la única forma de mantener una relación con nosotros es vía la subordinación que solo la consiguen por medio de esta invasión. Algunos pueden cuestionar si es una guerra o no, en el sentido de que hay dos bandos peleando así confrontacionalmente, o no, pero lo que sucede es una invasión a nuestros territorios a contar de 1859 y que no para hasta 1884, que es cuando consuman militarmente su objetivo de, en este caso, doblegar la resistencia y asentarse. ¿Qué es lo que se crea en adelante? Se crea lo que algunos autores vienen llamando, especialmente en la Academia Argentina, una sociedad de colonos. Es decir, una forma de organización del territorio en el cual a nosotros se nos inferioriza, se nos despoja y se nos mete, ¿no?, en lo que son estas reducciones. Y eso bajo una figura o un título legal que son los títulos de merced que se habían nombrado hace un rato atrás, así como una especie de gracia, título de merced, así como una gracia que se nos otorga, pero en el cual legalmente se nos despoja y se nos deja viviendo en prácticamente la nada de tierra que alguna vez tuvimos. Quienes hacen estudios respecto de la construcción del título de merced calculan, ¿no?, que los sujetos pensaron de que nosotros, en términos de promedio personal, podíamos vivir en una cabida de tierra de alrededor de 4 hectáreas. Algunas comunidades que fueron originadas nuestras en ese periodo de las reducciones por medio de los títulos de merced pueden tener 200, 300 hectáreas, y eso es multiplicando la cantidad de personas que fueron inscritas en el título, multiplicado por 4, y ahí se obtiene una media. Eso es bien injusto, no tiene nada que ver con nuestras tradiciones, ¿no?, de uso y de pertenencia con la tierra, pero sí tiene que ver con estas sociedades de colonos, en la cual se racializa la conformación del espacio, se nos deja viviendo en lo menos, y obviamente a quienes se los trae en calidad de colonos, sean colonos nacionales o sean colonos extranjeros, se le asignan cabidas de tierra promedio por familia, muchas veces de 500 o 700 hectáreas. Lo que hace Chile en ese periodo es reproducir su modelo económico. Chile es un estado que en su periodo republicano no supera la condición colonial, que es la existencia de haciendas, la conformación de haciendas del país. Una vez que se toma nuestro territorio, reproduce la hacienda en nuestros territorios y a nosotros nos deja viviendo en estas porciones de tierra que nosotros hasta el día de hoy conservamos y luchamos por mantenerla. Pero lo que no se ha perdido en la conciencia histórica de nosotros, del pueblo mapuche, es que lo que nos dejó el Estado no calza con nuestros territorios históricos, con nuestras tierras ancestrales. Y ahí es que conceptos que vienen del mapudungun, como son el quiña, el mapu, como es el Lof Mapu, se refiere a espacios que no caben dentro de esas delimitaciones estrechas, ¿no?, en que se nos deja. Hoy día, y no solamente hoy día, sino que también hace 20 años atrás, hace 40 años atrás, hace 50 años atrás, recordemos que esta historia de despojo es sobre todo de fines del siglo XIX, es todo el siglo XX, y es parte de lo que llamamos este siglo XXI una constante.
pero de la conciencia nuestra no desaparece la idea de que esos territorios nos pertenecen, nosotros pertenecemos a esos territorios, y lo que verdaderamente a nosotros nos sirve para vivir y para proyectarnos social y culturalmente son cabillas de tierra reales y efectivas. Ahí hay una cuestión, creo, Peñi, y Pulami, Pupeñi, Alcutulel, Uchi, Notran, que es vital quizá comprender, porque igual estos territorios en los que nosotros habitamos se han poblado por políticas de colonización, ¿no? De gente que no tiene que ver con la nación mapuche, pero que han por sus generaciones, ¿no? Ya instalado y se han reproducido en estos espacios, y que hay que también comprender, ¿no? De cómo en ese sentido uno plantea sus reivindicaciones legales, legítimas, históricas, con esa otra realidad que también coexiste con nosotros. Yo creo que en ese sentido, una de las luchas estratégicas no es hacer lo que ellos hicieron con nosotros, un barrido étnico, como se diría en otras claves, ¿no? Limpiar étnicamente esto y crear una sociedad de colonos, sino que descolonizar. Y en eso es que nosotros tenemos ahí enemigos estratégicos, y quienes se han propuesto especialmente en una oposición estratégica a nosotros son quienes tienen un concepto del territorio en términos geopolíticos, o sea, cómo usan en nuestro espacio para saquearlos, ¿no? O como se llama, para hacer extractivismo de todo tipo en el tiempo. Fueron las mineras, han sido las salmoneras, han sido las plantaciones de árboles exóticos, ¿no? De pino y eucalipto, los que hoy día nos están cuestionando hasta lo poco que tenemos. Y en ese contexto es que tenemos ese enemigo estratégico, que ojalá por ello nosotros quedáramos en la nada, y de ahí que quieren liberar las leyes que tenemos, que tratan de conservar y ponerle trabas, ¿no? A la posible venta, barriendo las tierras, para que se liberen definitivamente las tierras y pasen a poder de quién, a poder de ellos, ¿no? De una concentración monopólica del espacio. Creo que hay aliados dentro de la sociedad chilena que también comprenden nuestra lucha profundamente, porque es mucho mejor, y también han sido víctimas de estas políticas extractivistas y monopólicas que el sistema colonial, que a la vez es capitalista, trata de reproducir en los espacios en los cuales nosotros vivimos. De ahí que en distintas comunas, en el último tiempo, Imperial, Lautaro, Freire, y obviamente las de Mayeco, las de Arauco, y después las que se pueden extender también en la zona Huilliche, han iniciado ya desde décadas este cuestionamiento y esta movilización descolonizadora y por la recuperación del territorio. Entonces estamos en un movimiento que es histórico. No es algo inventado ni del último tiempo como lo quieren hacer creer, sino que es algo legítimo, que además el derecho internacional indígena nos da el favor. El único impedimento es que la clase que dirige nomás este Estado ha sido en ese sentido sorda, y le ha querido dar la espalda, y solamente ha aplicado el terrorismo de Estado, que lo hemos visto especialmente en los últimos gobiernos, cómo se ha desatado, ¿no? En contra de nuestras poblaciones. Pero creo que no pueden ocultar ni detener un proceso que es masivo, que es legítimo y que está ganando espacio, y que uno espera que en los procesos institucionales abiertos de discusión, ¿no? De la figura de Estado que queremos, puedan hacer sentido, pero independiente de que eso tenga su marcha institucional, en lo hecho esto está operando, y con altos costos también, hay que decirlo, pues de manera encarnizada se han preocupado en perseguir a nuestros líderes, en allanar, en atacar, ¿no? A quienes precisamente hacen una resistencia y hacen una defensa de lo que son sus derechos legítimos. Eso es lo primero que yo quizás podría comentar en esta gran pregunta a la historia de lo que es también nuestra resistencia, nuestra organización y nuestra lucha para la conversación, el Nortran que tenemos ahora. Felipe Peñi, Charles Tumay, se entiende que este igual es un tema muy complejo también y muy extenso, que se podría dar mucho más tiempo que solamente un día de conversatorio para comprender un poco toda la historia que viene detrás de todos estos procesos de usurpación de tierra, que, como usted lo dice también, no es solamente
la tierra en sí, sino que también estas políticas extractivistas que traen desde otra cultura, que por lo mismo igual no es casualidad que en los sectores donde hay más políticas extractivistas, ya sea de forestales, ya sea de represas, es donde más conflicto existe también con el pueblo mapuche, porque comprendemos que también hay una visión distinta desde nuestro pueblo para ver el territorio en sí, no solamente como una fuente de recursos, como algo que tiene que ser explotado. Entonces, sabemos que es un tema complejo y agradecemos también su contextualización de la historia de lo que se puede ver igual a grandes rasgos de toda la historia que ha sucedido en este territorio. También este conversatorio está abierto a preguntas o a reflexión, igual por si alguien tiene alguna pregunta para el Peñi o si quiere dar alguna reflexión. Yo quisiera decir algo, Pablo. Quisiera saber qué piensas tú, si es que se puede englobar a la sociedad del pueblo chileno en un solo pueblo. Y yo al tiro te digo cuál es mi apreciación. Yo creo que Chile, el pueblo no mapuche, no es uno solo, también es dos. Y también hay una parte de los no mapuche que estamos bajo el mismo esquema de reducidos en una sociedad que no somos ni aquellos que usurparon las tierras de Gualmapu, ni tampoco somos los que nos beneficiamos con ello, y también estamos siendo parte del extractivismo de las grandes empresas, a través del extractivismo, para peor, el extractivismo del trabajo humano. Entonces quiero saber cómo ves tú al pueblo chileno. Por ese lado, yo te doy mi opinión allá, pero la idea es que quiero saber cómo lo ve una parte, el pueblo mapuche, cómo ve el pueblo chileno, si es que existe ese pueblo chileno. Gracias. Bueno, gracias, te agradezco la pregunta, José. Yo creo que a veces nosotros, en nuestra visión y por la experiencia que tenemos por lo general amarga, hacemos también construcciones, visiones, ¿no? Y opciones que también pueden transformarse en absolutas. Y en eso hay que tener cuidado, porque si uno va a la historia y especialmente atiende al desarrollo, ¿no? de la sociedad chilena, nos vamos a encontrar de que la sociedad chilena proviene del mismo o de un cuño étnico parecido, o sea, es mapuche también, en buena parte. El que se llamen Pérez, Muñoz, Soto, Tapia, González, etcétera, es parte de un proceso de colonización que también hay sobre esa población. La mayoría del pueblo chileno surge de los pueblos de indios, que son los espacios en los cuales se redujo la población mapuche y a la población originaria de la zona del norte del Biobío y del Copiapó, ¿no es cierto?, hacia el sur. Entonces esa población continuó siendo indígena durante toda la colonia, pero en el periodo de la República se la irrumpe y se la disloca y se la trata, ¿no?, de obtener sus territorios, porque también los pueblos de indios al norte del Biobío tenían sus territorios. Y se le incorpora a la maquinaria, en este caso republicana, al orden económico que no deja de ser colonial, sigue siendo en base a la hacienda. La hacienda le toma la tierra a los pueblos de indios y toma los cuerpos, ¿no?, a las propias poblaciones indígenas y los mete en el inquilinaje. Y esos procesos después se desarrollan durante el siglo XIX y mucha de esa gente emigra y quiere escapar, ¿no?, de esa realidad que más encima en la sociedad chilena del siglo XIX está en guerras constantemente, la guerra de la independencia, después la guerra, ¿no?, entre los propios criollos, después entre conservadores y liberales, la guerra del 51, la guerra del 59, la guerra del 91, la gente que la usan de carne de cañón, lo único que quiere es salir de ese modelo de sociedad. Mucha gente chilena que ni siquiera le daban el término, la atribución de chileno, porque en el siglo XIX el término chileno se usa para mencionar a quienes tienen situación, son estos señores asentados. Incluso se llaman chilenos o españoles durante todo el siglo XIX. La gente de abajo del bajo pueblo son indios civilizados. Se les llama así, y la calidad de chileno, aunque la Constitución lo dice
y lo escribe, no le llega a esa población que solamente en el tránsito hacia el siglo XX y en la medida que cambian la actividad que ellos realizan, salen del modelo Hacienda, se meten a ser obreros, ferroviarios, mineros, etcétera, van a ir complejizando esa concepción, ¿no?, de chileno que se tiene y que se construye hasta el tiempo actual. Entonces los orígenes de esa población chilena en términos étnicos es indígena, y si ustedes quieren enfatizar como a nosotros lo han dado y nos han dicho todo el rato de que es una población mestiza, está bien, juguemos a que son mestizos en la manera de comprender, pero tienen esa beta mapuche también, e indígena, y yo creo que hoy día cuando ven a ese pueblo que es primo, ¿no?, allá al sur del río Biobío, que le ha puesto el pecho a las balas, que ha hecho la defensa de sus territorios, de sus espacios, yo creo que se sienten identificados, porque en definitiva el modelo monocultural que le han tratado de inocular a través de la educación, a través de la evangelización, ¿no?, alterizando lo indígena, volviéndolo un otro, como si no fuera parte de ellos, el ser indígena, les funcionó durante décadas. Pero creo que hoy día, a estos tiempos, y especialmente se destapó el 18 de octubre del 2019, esa cuestión se rompe, la aparición de la Huenufoye o de la Guñelfe, ¿no?, en los puños de las marchas de los trabajadores en contra de la AFP, en las movilizaciones, ¿no?, de los territorios de sacrificio, de distintos lugares de Chile donde también están reivindicando la autodeterminación. En parte ha tomado el Nehuen, ha tomado esa fuerza y esa aspiración que viene del pueblo mapuche y se siente identificado. Y esa cuestión hace que los pueblos también transiten por algo que a veces las disciplinas como la historia, la misma antropología, le cargaban a los indígenas como procesos de etnogénesis. Los mapuches hemos vivido procesos de etnogénesis, hemos cambiado en el tiempo, y los chilenos no. Los chilenos igual, y yo creo que hoy día están en un proceso nuevamente de transformación donde se están encontrando con el folil, o sea, se están encontrando con las raíces, y yo creo que esa cuestión que nos hizo separarnos, hoy día está tendiendo puentes en el cual nos podemos entender, al menos para construir un Estado plurinacional. No vamos a decir que lo plurinacional va a cambiar las relaciones coloniales, la definición nos va a ayudar para que después nosotros tengamos más fuerza para trabajar en nuestros territorios lo que nosotros aspiramos, que son los autogobiernos, la autonomía, el Kisu Nahual, que se llama, ¿no? Esto de gobernarnos por nosotros, tener conciencia, ¿no?, de nuestros actos. Entonces ahí yo creo que hay un asunto importante para entender también a los chilenos no como un enemigo. Hay una casta dentro del grupo chileno que es el que gobierna y trata de gobernarnos a nosotros, que se mantiene pura, que se casa entre ellos, que se reparte el poder judicial, el poder militar, el poder de la iglesia y todos estos poderes que no lo han cambiado desde que construyeron, ¿no?, la colonia acá. Ese grupo es el grupo en términos estratégicos enemigo. Pero yo no puedo decir lo mismo de la sociedad chilena, la cual hay que ganarla para que entre en la causa y se encuentre con la raíz, y sobre todo con lo actual y contemporáneo del problema, y no nos vuelvan un enemigo. Eso podría comentar. Bañu Meyu, también Kimun, Chaltumay. Filei Shaltumay, Peñi Pablo Maripán. Filei Amulay Maita Natram, Peñi Cristian Antimilia, por favor, si puede sacar igual un poco de su Natram, le damos la palabra. Felipe Peñi, Felipe Ulamien, Chenien Quiñeque Acento, Peimu, Peumayen, Cume Chipayait Fachi. Yo preparé una presentación, porque me gustaría compartir algunas fuentes para darle más dinámica a este Ncham. No sé si se logra apreciar la presentación. May Peñi. Ya, Feley. Bien, yo les decía en mi presentación en Mapuzungún que mi nombre es Cristian Antemilla Pañicú, yo soy de acá del Loft Chalcaco, soy lonco de este Loft, hace 3 años ya que asumí ese rol. Soy profesor de historia, actualmente estoy realizando un magíster en la Católica en educación, y también soy facilitador intercultural de la Defensoría Penal Mapuche en Panguipulli. Como se percatarán, mi vida es comer, respirar, vivir Mapun Monien. Estoy inserto, digamos, en todas las áreas que puedo estar colaborando, ¿no?
para intentar buscar maneras de llevar de mejor manera todos estos procesos y estas cargas históricas que nos toca llevar a nosotros como hueche, a mí como lonco, y también como educadores. Yo creo que es importante eso, porque hoy día quienes están convocando acá son profesores, personas que han optado, ¿cierto?, por la educación, y esta es una profesión no menor, si lo vemos desde una perspectiva histórica, en cuanto a la manera, ¿cierto?, en la que se ha venido desarrollando esto que se denomina colonización. Los profesores han sido un actor clave como agentes colonizadores a nivel histórico, ¿no? Entonces, yo en más de alguna oportunidad siempre lo he dicho y de repente causa un poco de molestia, ¿no? Pero así como los profesores acusan una deuda histórica del Estado hacia ellos, perfectamente también podríamos hacer un mea culpa, ¿no? Como gremio, porque yo también soy profesor, y ver, ¿no?, cómo nosotros como profesores hemos también incluso mantenido muchas veces las relaciones coloniales. El desconocimiento por la otredad, que en este caso particular, en esta región, ¿cierto?, se expresa en los mapuche. Y la imagen que está ahí ya nos está intentando transmitir algo, ¿no? Hace muy poco, yo diría que 2 años, se liberaron cerca de 500 a 600 fotografías, que son parte de un álbum mayor de cerca de 1600 fotos, que están en la Universidad de Eichstätt, y que fueron trabajadas, analizadas, interpretadas por algunos investigadores, principalmente de la UFRO. Pero hoy día están a disposición de un público mayor, ¿no? Y se puede evidenciar a través de esta fotografía, de este texto fotográfico, la manera en la que el Estado, en alianza con la Iglesia, iniciaron todo un proceso de conversión, de transformación de la sociedad mapuche y particularmente de la infancia. Si vamos a remitirnos a hablar de la escuela, yo creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que aquí las personas que están siendo transformadas en su mentalidad, en su cuerpo, en su forma de vestir, en su forma de comer, en su forma de hablar, prácticamente todo, son niños y niñas. Niños y niñas que después se van a constituir, ¿cierto?, como personas, dueños de casa, jefes de familia, ¿no? Y eso explicaría en cierta medida varias situaciones que a nosotros no nos cuadran como mapuche, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de Chao Dios, esta idea de Ñene Shen, que de repente aparece en los discursos, o incluso esta idea de Ñuque Mapu también, que es bastante, desde mi perspectiva, cuestionable, ¿no? Porque uno sabe que en lo mapún no hay solamente un elemento, sino que hay Meli Nehuen en todo, ¿no? Los Ñatufe, al menos, yo no escuchaba a ningún Ñatufe hacerle Ñatu de manera única a estos 3 elementos por separado, sino que cuando se hace Ñatu se le habla a los distintos Nehuen que hay tanto en el Nagmapu como en el Huenumapu. Y eso tiene que ver, ¿no?, con esta intervención que tempranamente primero los hispanos, los españoles intentaron hacer, luego los hispano-criollos, y en el fondo, y finalmente los chilenos, ¿cierto?, en alianza con los capuchinos bávaros y algunas órdenes religiosas femeninas que también vamos a nombrar, ojalá, en el transcurso de este Ncham. Feyengun Karakizuam Tukulel Paimun, quiere decir que más o menos nos cambiaron el pensamiento. Y ese pensamiento, Mapún, fue transformado en la escuela. La escuela es el espacio transformador para los fines, ¿cierto?, que las clases dirigentes, los grupos dirigentes que ahora están administrando nuestro territorio en el periodo que se ha conocido como la posreducción, pero aquí yo voy a tener en cuenta algunas categorías de análisis Mapún, ¿ya?, que han propuesto principalmente Millalén y Kidel para referirse a ciertos periodos de la historia. Yo creo que también si vamos a hablar de colonización, de descolonización, es importante que nosotros también vayamos haciendo un tratamiento de la historia sobre nuestro propio pensamiento. Obviamente en diálogo, ¿no?, con la forma del esquema temporal irreversible, que es el clásico con el que todo el mundo aprende historia, ¿no? Y ahí hablamos de siglos, de periodos, etc. Pero aquí nos vamos a remitir a un periodo en particular que José Kidel ha denominado Puzum Kamapún, ¿ya? Puzum Kamapún sería lo que los historiadores Winca chilenos han denominado el periodo postreduccional.
nosotros le vamos a denominar Puzumca Mapun. Y Puzumca, como ustedes bien saben, quiere decir como algo que está disgregado, ¿no? Como algo que está extendido, atomizado por un espacio en particular. Y esto se puede extrapolar entonces a el territorio, ¿no? Ya el Peñi nos comentaba parte de los elementos que motivaron este interés por ocupar nuestros territorios, y lo hemos dicho en otras oportunidades. Ningún grupo que controla el poder va a ocupar un territorio que no es rico. Y el territorio mapuche, en el periodo de el Yacu y Fimeu, que todos conocemos clásicamente como siglo XIX, pero en Mapuzungún ese periodo se llama el Yacu y Fimeu, Utecu y Fiñelay también le dicen en algunos casos, que son periodos de la historia mapuche, ¿cierto?, que se remiten a un pasado reciente, en donde incluso pueden haber personas que hayan sido testigos, testimonios de ciertos hechos, ¿ya? Y está claro que en la tradición oral, si hay historias crudas, historias de dolor, que fueron vivenciadas por niños y niñas en su momento, hoy día, ¿cierto?, esa historia está en la memoria de las personas mayores que fueron escolarizadas. Hay historias ahí de castigos, de mucho sufrimiento, de burlas, etc. Feley, esto lo vamos a comentar así rápidamente. Después, en este periodo, el Yacu y Fimeu, cuando los Huayqueca y Ñe, ¿cierto?, las nuevas repúblicas, los nuevos grupos, que en el fondo son criollos, ¿no? Son españoles en realidad. Desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva mapuche, lo que ocurrió en este periodo, ¿cierto?, que se conoce de independencia y que nos enseñan en la escuela, ¿cierto?, la conformación de la república, en realidad es una guerra civil entre españoles disputándose el poder, ¿no? Son los hijos rebelándose contra sus padres. Qué mejor ejemplo que los O'Higgins para explicar eso, ¿no? Entonces, en el fondo, es una guerra civil de criollos versus hispanos, peninsulares, que defienden los intereses del rey. Hay de por medio también mucha participación mapuche, y se ha hablado bastante del último tiempo de eso, sobre todo Fernando Pairicán ha estado haciendo algunos aportes en torno a la participación de los mapuches en esa época, pero para fines de este periodo, nuestro territorio, ¿cierto?, va a estar ocupado, y previo a esa ocupación se dieron interesantes debates en Santiago principalmente, en torno a cómo se debía llevar, ¿cierto?, a la población, a los subalternos, ¿ya? ¿Cómo habría que disciplinarlos? ¿Cuál sería la mejor manera? Y bueno, aparece la educación, pero en ese tiempo no se hablaba de educación, se hablaba más bien de instrucción. El concepto de educación se va a cambiar en 1927 recién. Desde esa época en adelante se empieza a hablar en esos términos. Antes se habla de instrucción primaria, secundaria, etc. Y bueno, se busca la mejor manera para llevar a cabo ese proyecto, y ese proyecto, ¿cierto?, tiene que hacerse a través de las escuelas, ¿ya? Previo a eso vamos a encontrar algunos antecedentes. Hay otros antecedentes más antiguos, pero ya que nos estamos remitiendo a este tiempo, hay un artículo de un tratado que firma el Lonco Clahueque y Francisco Gana en 1871. Esto es en plena guerra, ¿no? La guerra nosotros la podemos documentar entre 1859, hay un decreto que firma Manuel García, un decreto presidencial para mover tropas hacia la frontera, y culminaría, para mi gusto, en 1887, con el levantamiento del Estado Militar de la Frontera y la creación de las provincias de Mayeco y Cautín. Los historiadores tradicionalmente han dicho 1881 con la refundación de Villarrica, pero la verdad es que eso es bastante cuestionable, porque después del 81 hubieron todavía algunas escaramuzas, hubieron todavía algunos territorios en resistencia que se oponían a la presencia chilena acá. Entonces podríamos tomar como antecedente 1852, 1887, perdón, 1859, me equivoqué, 1859, 17 de septiembre es el decreto que firma Manuel García. Es un periodo de casi 30 años, que en los textos escolares se reduce con suerte a 2 páginas. Entonces eso ya nos tiene que transmitir algo a nosotros como profesores de cómo podemos hacer un tratamiento pedagógico, didáctico de esta etapa que es compleja y que no se va a enseñar en una clase, ¿ya? Porque son muchas cosas las que hay que intentar explicar aquí. Pero lo que llama la atención aquí de este documento, en este periodo que se llama Contumapupán, ya que es el periodo de la invasión como tal,
es lo que destacamos ahí. Ya se entregaban niños, varones, había una exclusión inicialmente por llevar niñas a lugares de formación, y estos niños eran llevados principalmente a la Escuela Normal de Preceptores de Santiago. Allá eran educados, eran instruidos, y muchas veces eran apadrinados por oficiales del ejército. ¿Ya? Recordemos que estos tratados se firman en un contexto de guerra, y los militares son los que están a cargo de administrar el territorio hasta 1887. Después entra la figura del intendente, los gobernadores, etcétera, que van a administrar el territorio. Pero para este momento son los militares. Lo que también llama la atención, ¿cierto?, son las preferencias en cuanto a las edades. Niños de 8 a 15 años de edad, en un contexto de guerra, en un contexto de conflicto, ¿cierto? Y aquí se le da el carácter de rehenes. O sea, los niños funcionan como verdaderas prendas de paz. Y lo que se dice, ¿no?, es que con eso se aseguraban primero que los loncos no tomaran partido por iniciar ataques en contra de los fuertes que se estaban instalando en aquel entonces, por la línea de fuertes, y al mismo tiempo se pretendía, así como lo pretendieron los españoles en su momento a través de las escuelas misionales de los jesuitas, de los franciscanos, que después estos supuestos líderes, porque eran hijos de Lonco, irradiaran la civilización dentro de las parcialidades mapuche. Eso era lo que se creía, ¿no? Aquí hay un relato de Lorenzo Colimán, en Las Últimas Familias, que está en Memoria Chilena. Ustedes pueden descargar ese documento, lo pueden revisar en detalle, pero básicamente lo que nos interesa destacar acá es esta experiencia donde él señala que Cornelio Saavedra fue quien pidió su traslado, ¿cierto?, a Santiago, y allá fue apadrinado por un oficial de caballería. Entonces, eso nos habla un poco de cómo se habría desarrollado esta institución de los tratados, que eran en contexto de guerra, por lo tanto, lo firmaban o lo firmaban, no había mucho que darle vuelta, ¿no? Y una de las cosas que llamaba la atención entonces era cómo los niños funcionaban como prendas de paz y eran llevados a temprana edad a estos espacios de instrucción. Aquí hay otro relato, que es el de Pascual Coña. Si bien este relato cronológicamente está situado antes, ya porque las misiones al Lafken Mapu llegan previo a la ocupación militar del territorio, y ahí hay una especie de anécdota que es lo que sucede con el bergantín joven Daniel, que conlleva, ¿cierto?, que se instale una escuela ahí, y gracias a eso Pascual Coña aprende a leer y echa amistad con estos patirus, ¿cierto?, y finalmente él le cuenta su autobiografía a Mochbach, y hoy día todos conocemos la obra de Pascual Coña, ¿no? Que en el fondo también tiene que ver con eso, ¿no?, de cómo se instala la escuela. Y aquí se deja leer algo que también llama la atención, ¿no?, que es cómo se habría ido desarrollando este proceso visto desde una perspectiva de un niño mapuche en este caso. Y él señala ahí, ¿cierto?, que lo primero que hace al llegar a la escuela es, aparte de rezar, ¿no?, y de ir a la misa, porque están a cargo de los curas, es aprenderse el abecedario por medio del silabario, ya que era uno de los elementos que se difundió, y yo me atrevería a decir hasta hace muy poco. El silabario incluso todavía se vende, ustedes lo pueden encontrar en las bibliotecas municipales, está el silabario, está como en todos lados, ¿no? Pero el silabario es responsable de generar un trauma bien complejo, ¿no? Porque cuando uno conversa con la gente mayor, con los chaqueche, chemche, ellos te van a hablar del silabario, se van a reír porque van a decir, no, tú llegaste hasta el ojo, lo tiran como chiste, no sé si lo han escuchado, porque el ojo era la primera parte del silabario antiguo. ¿Y por qué dicen eso de que llegaban hasta el ojo? Después, cuando uno empieza a conversar con la gente, ellos dicen, no, pues es que antes los mapuches no podían decir ojo, decían oco, oku. Y por no saber decir ojo, ¿cierto? Hoy día todos decimos ojo sin problema. Eso quiere decir que el trabajo se hizo bien en cierta medida, ¿no? Porque la escuela fue capaz de imponer una nueva fonética dentro de este proceso de castellanización, pero lo hizo a través de la violencia. Entonces, cuando la gente se recuerda el ojo, se acuerda que los golpeaban, se acuerda que los dejaban, incluso alguna vez escuché el relato de una lamien de Curarrehue que me contó, estuve una semana sin poder comer por no saber decir ojo. Entonces, otras niñas más grandes me tuvieron que enseñar, me
me guardaban comida y me daban escondida en la noche para yo poder comer algo, me contaba una papá y a esta altura. Pero la verdad es que la escuela llegó con mucha violencia, ¿no? Porque tenían varios componentes, en una época de la posguerra, que se llama Puzum Camapún, por eso lo destacamos ahí al lado, que serían como las épocas, ¿no? Aquí hay otro elemento que también nos permite a nosotros hacernos una idea de cómo se instala la escuela ya a principios de el Yacu y Fimeu, a principios del siglo XX. Esto está en el archivo regional y es parte también de varios trabajos que se han publicado en torno a la escuela. Tenemos la suerte de que nuestros profesores de esta facultad se han preocupado por ir o intentar entregar un relato que permita comprender cómo se instaló la escuela dentro del territorio. Y este extracto se ha difundido bastante. En mi caso también hace poco editamos un escrito y también está ahí. Y lo que se habla principalmente es cómo está organizado el día, ¿ya? Qué es lo que se está enseñando y al parecer, ¿cierto?, la separación de trabajos, de oficios, de labores, en base a las orientaciones de género, ¿no? Que no es una regla a seguir, porque en algunas fotografías también vemos a niños cocinando, en otras fotografías vemos a niños parchando la ropa, pero eso se debe principalmente a que eran escuelas o internados exclusivamente o para niños o para niñas, ¿ya? Pero esto es lo que está sucediendo en Temuco, ¿sí? Ahí ustedes pueden leer lo que hay por detrás, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, que esto es ya de 1925, y esto es un cronograma de la rutina de los estudiantes que estarían en un internado en Padre de las Casas. Fíjense ustedes la manera en la que está organizado el tiempo y todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Básicamente cómo funciona la escuela hoy en día, ¿no? Si hoy día la escuela no ha cambiado mucho en cuanto a su estructura, sigue más o menos parecida, ¿ya? Hay recreos, hay comida, hay instrucción. Entonces, la verdad, encontrarnos con este tipo de cosas en las fuentes, en los archivos, en las publicaciones que hay, no debería ser una sorpresa, porque es como se tiende a administrar los grupos, ¿no? A controlar las diversidades de alguna manera. Entonces, esto también nos puede hacer una idea a nosotros de cómo se está llevando adelante todo este proceso de transformación de la infancia mapuche. Yo creo que es importante, si vamos a hablar de instalación de escuela, que comencemos a despejar algunas cosas y empecemos a hablar derechamente de que aquí hay niños y niñas que están siendo objeto de esta política, y las políticas son nefastas, ¿eh? Porque para esta época, Tomás Guevara, por ejemplo, en un discurso que va a dar cuando se inaugura el Liceo de Temuco, o los mismos intelectuales que están intentando llevar a cabo todo este proceso de escolarización, o los intendentes que también lo dicen, los gobernadores también lo van a decir insistentemente, hay que educar a los indios para transformarlos en ciudadanos útiles, ¿ya? Esa es la idea que hay detrás de todo esto, y esos ciudadanos útiles son niños y niñas, ¿ya? Que se van a formar para la industria, por eso les están enseñando calzado, huerto, a trabajar con la madera, y las niñas tienen que servir en casas respetables, ¿ya? Por eso se les enseñan algunas labores, y en algunas cartas incluso también se deja ver eso cuando las religiosas le escriben al intendente y le informan, porque el intendente tiene que informar de todo al presidente de la República, ¿ya? Entonces es algo que está altamente jerarquizado, burocratizado, ordenado. Incluso podríamos hablar entonces de una territorialización planificada, ¿ya? Para operar. Aquí tenemos otra fotografía que también es interesante porque es la exhibición de ropa de donadores particulares, ya de ricos, principalmente de Santiago, familias ricas de Santiago, algunas familias también pudientes de Europa que están colaborando y enviando dinero a los curas, ¿ya? Y ellos tienen almacenes con este tipo de elementos. Lo que a mí me recuerda mucho son cuando llegaba Junaeva a entregar las cosas, ¿ya? Ahora no sé cómo lo harán, yo ya salí del sistema escolar hace tiempo, pero recuerdo cuando era niño, Junaeva llegaba con este tipo de cosas, y nosotros obviamente que éramos felices, ¿no? Pero lo que estaba operando detrás de todo eso era continuar con estos modelos, ¿no?
aquí hay otro elemento gráfico que nos permite nosotros visualizar cómo se ordenó el territorio, ¿ya? Que es más o menos parecido a cómo se ordenó el territorio con la ocupación militar. Imaginen que en vez de cruces, tenemos fuertes militares, ¿ya? Es más, varias de las comunas de la actual región de la Araucanía, que entiendo que son 32, muchas, creo que el 80%, 90%, son comunas que fueron fundadas entre enero y febrero, ¿sí? Hace 130, 140 años atrás en promedio, ¿ya? Y todos los veranos celebran sus aniversarios estas comunas. Pero hay que preguntarse por qué. ¿Por qué tienen 130, 140 años? ¿Y por qué celebran en verano sus fundaciones? Bueno, fue porque en verano, principalmente el ejército hacía sus acciones militares. Los ríos bajaban sus cursos, se podía penetrar con mayor facilidad a través de las correrías con los caballos hacia el territorio, etc. Y las escuelas misionales no fueron la excepción, también se repartieron en el territorio, ¿ya? Y aquí podemos ver algunas de las escuelas que estaban en el territorio. Fíjense la concentración que hay en esta zona, en la zona de Maquehue, en la zona de Temuco, Boroa, porque era la zona donde había más población mapuche, según los datos que arrojó después el primer censo indígena de 1907, por ejemplo, ¿ya? Pero también en esta parte, la parte de lo que hoy día es Panguipulli, Coñaripe, y uno todavía puede ver esa infraestructura, ¿ya? Iglesias centenarias, capillas centenarias que están instaladas en nuestro territorio. Hay otras cosas que no dejan de llamar la atención en los archivos, por ejemplo esta propaganda, ¿ya? Mis principios, dice, previo a, posterior digo una pregunta, ¿dónde debo y puedo educar a mis hijos? Yo, que soy chileno, los educaré en una escuela en la cual se enseña y practica el amor a la patria. Yo, que soy católico, los educaré en una escuela en la cual se enseña y practica el amor a Dios y a la iglesia. Y mis posibilidades, ¿cierto? Preferiré una de tantas escuelas misionales y ahí menciona cuáles son. Y fíjense, las separan entre niños y niñas. Los internados de niños en Padre Las Casas, Boroa, Vilcún, Cunco, Tolten, Villarrica, Purulón, San José de la Mariquina, Temuco, Valdivia. Imagínense, es todo un despliegue para transformar la infancia. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa fotografía, no? Imagínense. Y la situación de las niñas, que va a experimentar también un alza, sobre todo después de 1930 hasta 1950, 1960, las congregaciones femeninas van a venir en alza, ¿ya? Y esto tiene que ver porque después de 1930 en adelante, si bien en un primer minuto no había mucho interés por enviar a los niños a las escuelas por parte de la sociedad mapuche, después de ese periodo, de 1930 en adelante, la situación va a cambiar, ¿ya? Porque producto de la reducción en los títulos de merced, ¿cierto? La gente se va a empezar a percatar que es necesario entonces aprender a leer y escribir. Y la gente mapuche, los loncos, van a empezar a donar incluso tierras para que se levanten escuelas. El asunto está en que hacia 1930 el Estado no tenía la capacidad ni administrativa ni fiscal para poder pagar escuelas y profesores. Y es ahí que surge una alianza público-privada, que es la alianza del Magisterio de la Araucanía, que entiendo todavía prevalece. No sé si como alianza público-privada, pero aún prevalece. Y lo que no es menor, administra una cantidad importante de jardines infantiles, escuelas y liceos en la región. Tiene una universidad, que es esta. Entonces, imagínense ustedes la responsabilidad que le cabe a la iglesia, de la cual somos parte de alguna u otra manera, a la hora, ¿cierto?, de hacer un mea culpa en torno a la educación. Y eso debería impulsarnos a nosotros como facultad de educación a autoexigirnos, ¿cierto?, al menos un conocimiento acabado de cómo se instala la escuela en el territorio. Y desgraciadamente, no todos los profesores tenemos claridad de eso, ¿ya? No todos los profesores sabemos cómo se desarrolló la escuela y con qué fines la escuela comenzó a operar hace 100 años atrás. Es importante si nosotros queremos dar el siguiente paso y queremos hablar de interculturalidad, de inclusión y de todos estos discursos que suenan hermosos, pero que en la práctica pareciera ser que en realidad lo único que mantienen
son procesos de etnoburocratización, neocolonialismo, incluso hay prácticas autocoloniales, ¿cierto?, de las cuales nosotros muchas veces no somos conscientes a la hora de continuar con estos procesos de educación. Esto también lo encontramos en un diario que se llamaba El Araucano, de publicación regional, que estaba a cargo de la Unión Araucana. La Unión Araucana fue una de las organizaciones que, por ejemplo, empezó con esta idea de las misas Niñatún, también a través del Araucano se expresaban ideas como que las machis eran brujas, ¿ya? O esta idea, ¿cierto?, de mostrar que la única institución por la cual tú te podías constituir como un ciudadano, un individuo legal, era a través de la iglesia, ¿no? Y a través de oficiales civiles que administraran prácticamente tu vida en los momentos más importantes: nacer, casarte y morir. Todo ahora entonces estaba en manos del Estado y la iglesia. Solo para dejarlo como antecedente, porque creo que no lo he dicho, el Estado y la Iglesia se separan en 1925, entre comillas se separan en 1925, ¿ya? Porque si vamos a las escuelas municipales al menos, ¿qué es lo que prevalece cuando se enseña religión? Bueno, también las iglesias protestantes hicieron harto ruido en el último tiempo para incluir también su perspectiva dentro de esa opción, ¿no?, que se llama religión en las escuelas, pero prevalece aún. ¿Para qué vamos a hablar de las escuelas del magisterio? ¿Ya? Mis hermanos estudiaron en esa escuela y los lunes era sagrado que tenían que ir a la misa. Aunque a ellos no les hacía ningún sentido, pero tenían que ir igual. Lo que queda producto de todo esto, ¿cierto?, son escuelas que se empiezan a manifestar en el territorio y que empiezan a transformar la infancia. Si en un primer momento encontramos fotografías de esta naturaleza, con niños, ¿cierto?, que visten a la usanza mapún, o sea, que llevan chiripa, que llevan macún, ahí en el caso de ellos llevan guiño, al parecer aquí hay un taqueché, ¿cierto? Luego la escuela va a empezar a transformar a los niños al punto, ¿cierto?, de transformarlos en algo similar a lo que está ahí. Y en las fuentes que nosotros vamos a encontrar, nos vamos a percatar, por ejemplo, que los capuchinos van a empezar a decir, los niños que no son inteligentes no llevan sombrero, y los que son inteligentes sí llevan sombrero. Y eso explicaría en cierta medida por qué los chaqueché hoy día usan sombrero, ¿cierto? Porque ¿quién no ve un chaqueché con chumpiro? ¿Ya? Es como inconcebible que el chacha no vaya al chabún con chumpiro, o no vaya a hacer sus trámites a la ciudad con chumpiro y algunas veces bien vestido, ¿no? Pero eso tiene que ver con todo este proceso de adoctrinamiento que se realizó en la escuela. Yo caí después con el uso de los sombreros cuando empecé a meterme en la historia, pero antes de eso no lo entendía, ¿ya? El uso de los pantalones, el uso de la falda, el uso de los delantales, por ejemplo, que hoy día también ha sido cuestionado por algunas lamien, ese elemento, ¿cierto?, en el tuculugún, y algunas ya no lo usan. Bueno, y eso también tiene que ver con un proceso de concientización que estamos intentando llevar adelante, entre todos y todas. Aquí hay otra fotografía que en algún minuto también analizamos, y que va a mostrar lo que ya dijimos, ¿no?, este proceso de conversión, de transformación. Niñas vestidas a la usanza mapún, que luego se van a transformar en esto, ¿cierto? Niñas vestidas a la usanza criolla, con ropas que asemejan más bien la cultura y la sociedad dominante, y arriba las que están a cargo de esa transformación. Allá al fondo se ven algunos niños, ¿ya? Porque también se desarrollaron algunas escuelas mixtas en este periodo. No fueron tantas, pero sí las hubo. Para 1925 vamos a tener esta estadística, 1935 si no me equivoco en particular. No es menor el total de bautismos, 10.334 bautismos, que la iglesia se permitió hacer utilizando la escuela para llegar a las comunidades, a los LOF. El término comunidad también es un eufemismo, ¿no? Utilizarlo en esta época no sé si aplica mucho. Y utilizarlo en la época actual también no sé si aplica mucho, porque, bueno, en fin. Entonces, imagínense, 10.334 personas bautizadas
el censo de 1907 nos va a arrojar una cantidad de alrededor de 110.000 mapuches entre Biobío y Valdivia. Por lo tanto, imagínense, para 1925, 1935 ya se ha evangelizado, al menos en el papel, al 10% de la población, un poquito menos, ¿ya? La verdad es que esta época tiene mucho detalle, ¿ya? No, a mí me hubiese encantado mostrarle más fuentes, en más detalle otras cosas, pero en honor al tiempo y que también otras personas puedan participar de este chat, me voy a quedar hasta aquí con parte de esas reflexiones, ¿no? De que aquí se transformaron cuerpos, espacios, tiempo, y que esto se agenció principalmente en los cuerpos y en las mentalidades de niños y niñas, ¿ya? Yo estoy con hartas ganas, no sé si alguien lo ha hecho o tiene la idea, pero estoy con hartas ganas de empezar a principiar una historia de la infancia mapuche, ¿ya? Porque en el último tiempo, si hay una parte de nuestra sociedad que ha sufrido con la violencia del Estado, han sido principalmente los niños y las niñas, ¿ya? En las comunidades cuando son allanados violentamente, crecen en un contexto de violencia. Hay muchos jóvenes que hoy día están en la adolescencia. Ustedes saben que la adolescencia es una etapa compleja, difícil, y si esos niños crecieron viendo violencia, lo más probable es que intenten resolver sus problemas mediante la violencia. Y eso es lo que también nos queda a nosotros de esta época. A mí me llamaba mucho la atención, hasta hace unos años atrás, de por qué la sociedad mapuche, de un tiempo, ¿cierto?, a otro, se transformó en una sociedad también muy violenta a nivel interno, ¿ya? Mucha violencia intestina al interior de la sociedad mapuche. Cuando vamos a hablar de historia, no solamente tenemos que ver aquí las implicancias que hay desde afuera, ¿no? Desde el Winca, desde el Estado, desde los colonos, bla, 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 bla. Sino que también tenemos que reflexionar en torno a las implicancias a nivel de pueblo. Hay muchos elementos de violencia que se han ido normalizando y es necesario hablarlo para poder sanarlo. Yo creo que nosotros como sociedad mapuche cargamos con un trauma histórico. Ese es un concepto que también se acuñó el año 95 a propósito de lo que sucedió con los camapunches, ¿cierto?, de lo que hoy día se conoce como Estados Unidos, ¿ya? Ahí hay un proceso de trauma histórico que se traspasó a generaciones. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Y eso se evidencia, por ejemplo, cuando estamos molestos, ¿no? Y nosotros decimos, esto es huenca y qué sé yo, y echamos todo al saco. Y actuamos de manera discriminatoria, ofensiva en algunos casos, y es porque nuestras relaciones con la otredad siempre han sido relaciones difíciles. Nuestros abuelos, nuestros padres, sufrieron la discriminación en la cara. O sea, a ellos les dijeron indio todos los días, en la escuela, en el trabajo, en sus relaciones interpersonales con la sociedad dominante. En nuestro caso no fue tan así, ¿ya? La violencia colonial ha operado de otra manera, pero aún así es necesario hablar de estos temas porque justamente la violencia tiene su génesis, al parecer, en este momento. A los niños los agredían en las escuelas. Los niños aprendieron, ¿cierto?, que por medio de la agresión física, por medio de la violencia, era la manera en la que se podían resolver los problemas. Entonces, cuando estos niños y niñas crecían y se casaban, replicaban eso que le habían traspasado en la escuela los curas, los profesores, porque si ustedes conversan con sus abuelos, con sus padres, a todos los violentaron en las escuelas. No sé si hay casos de una pedagogía distinta, pero no solamente mapuche, el tema de la violencia está instaurada como algo de manera transversal, al menos a fines del 19, principios del 20. Yo recuerdo haber leído algún documento a propósito de la salud, que en ese tiempo se estaban haciendo hartos documentos en torno a eso, y un doctor decía, bueno, las cárceles que hay al interior de la escuela, el espacio que funciona como cárcel, tienes que ponerle una ventana y una silla para que la persona que está castigada ahí descanse y pueda respirar. Pero no cuestionaba la violencia de tener una cárcel dentro de la escuela, ¿ya? Entonces eso sorprende, ¿no? Cómo estas políticas son excesivamente violentas, pero son violentas con la infancia, no son violentas con personas adultas, porque aquí se prefieren niños, como los documentos dicen, de 8 a 12, 15 años de edad. Entonces yo quiero terminar esta reflexión preguntándonos si la escuela realmente
es el espacio que nosotros necesitamos para iniciar procesos de reivindicación cultural, lingüística, por ejemplo? ¿Será la escuela el espacio? Puede que sí, pero ¿estaremos preparados en ese caso para iniciar, por ejemplo, procesos de recuperación de escuela? Porque si vemos los datos, nosotros como pueblo mapuche, si algo tenemos como grupo de profesionales, son profesores, históricamente. De hecho, lo que más tenemos son profesores, pero nuestros profesores mapuche, ¿tendrán identidad mapuche? Como para iniciar un proceso de pueblo, de recuperación de escuelas y ahí ensayar modelos alternativos, modelos distintos, modelos más amigables con lo que cada comunidad o territorio defina como prioridad educativa. Yo dejo esa inquietud, ¿no? Porque la verdad, yo soy profesor, pero eh, no sé si quiero jubilarme enseñando toda mi vida el currículum nacional. No quiero eso. ¿Ya? En historia, más encima en historia, entonces imagínense, es complejo para nosotros, quienes tenemos una visión un poco más crítica de estos espacios, porque finalmente nos quedamos sin trabajo, ¿no? O sea, la gente crítica que intenta mostrar otra perspectiva, finalmente los empiezan a desechar y quedamos fuera, ¿ya? Entonces ahí uno dice, bueno, si no me quieren, voy a instaurar mi propia escuela, pero uno ve que está solo, porque quizás falta esa conciencia, ¿no? Así que yo insto a mis compañeros y compañeras de esta carrera, profesores en formación, a que le saquen el provecho a sus profesores, primero que nada, y sean capaces también de ir ensayando modelos propios de educación. Ustedes tienen un gran potencial, ustedes son profesores de educación general básica, significa que saben de todo un poquito, de todas las especialidades, y lo pueden hacer en un contexto intercultural bilingüe. Por lo tanto, el hecho de que ustedes desde ya en pregrado estén pensando en modelos propios de educación y que después sean capaces de sostenerlo y mantenerlo en el tiempo, podría eventualmente colaborar, ¿cierto?, a que iniciáramos un proceso de reivindicación cultural y lingüística apoyado ahora por profesores conscientes, ¿cierto?, de su profesión de la profundidad que eso significa para poder aportar en estos nuevos procesos de lucha, contexto en el cual, cierto, hoy día estamos insertos. Felipe Peñi, muchas gracias, Peñi. Es muy importante lo que usted menciona, sobre todo para conocer también un poco sobre el rol colonizante que ha tenido la escuela históricamente dentro del territorio mapuche. Son cosas que muchas veces los profesores o los que vamos a ser profesores se pasa por alto todo esta violencia sistemática que han ocurrido a lo largo de la escuela y que, bueno, en la actualidad, si bien no se, no se muestran con la misma violencia, sin embargo, también siguen habiendo aspectos colonizantes dentro de la escuela. Yo me acuerdo que hace un par de años solamente en muchas escuelas todos los lunes era sagrado estar cantando el himno nacional junto a la bandera chilena. Hace un par de años atrás, en los mismos libros de historia se hablaba sobre los araucanos, que los araucanos eran y vivían en cierto territorio y que hoy en día todos somos chilenos. Entonces, esta misma práctica que ha tenido la escuela, si bien es cierto, han ido minorizando un poco la violencia con la cual lo entregan, sin embargo, en muchos aspectos sigue teniendo sigue teniendo ese rol colonizante hacia los niños mapuches. Bueno, parece que también hay otras reflexiones, también Milleray. Mari Conche. Ciertamente, como dice Langen, nuestro profesor Antimilla, hay un ideal, ¿cierto?, de que nosotros como una generación de docentes, que también somos mapuches, podamos hacer un giro, ¿cierto?, hacer un cambio dentro de la educación. Igual yo también, o sea, yo creo que todos llegamos con ideales dentro de la pedagogía, pero también existen muchas barreras, porque hasta el día de hoy existen docentes dentro de la facultad de educación, al menos de esta universidad,
que aún no reconocen ese problema de educación monocultural, de escuela monocultural. ¿Me entienden? Para ellos no existe un real conflicto en torno a la escuela. Y son profesores que están formando a otros profesores. Entonces, si no se problematiza el hecho de que exista una escuela homogenizante, que exista un sistema de saberes homogenizante que conlleva la pérdida del Mapudungun, la pérdida de los distintos vértices de la cultura, es súper complejo, porque y recuerdo una autora que hablaba sobre educación intercultural, Catherine Walsh, si no me equivoco, hablaba que para poder superar el anclaje monocultural y lograr instaurar dentro de las escuelas reales prácticas interculturales, se requiere que se reconozca la necesidad de la descolonización de las ciencias que se están llevando hasta el momento. Y eso yo creo que se mantiene como problema dentro de la formación de docentes, como es en nuestro caso, y también, por consiguiente, dentro de la escuela. Entonces, igual es una situación compleja, al menos nosotros, con los compañeros de mi generación, hemos podido estar bien metidos estudiando un poco sobre cómo llega la escuela aquí. Yo creo que muchos docentes que han egresado, no necesariamente de la carrera, pero de la facultad, que no reconocen a la escuela como una institución homogenizante, que no la reconocen como una institución monocultural. Entonces yo creo que ahí hay un conflicto entero de sociedad. Eso quería aportar dentro de lo que conversó en la misma. Leí también, ¿quién más tenía levantado la mano? Diego Brunet. No. Amanda. Ya. Leí, Mari. Mari con Puché, Pupeñi por la muen, Incheta Diego Brunet Pereira, Tañigoy, Santiago Arria Meo Tañitun, Caramtun Yefinta, aquí está Quimelfe Antomilla. Yo soy un hueche de la ciudad que hace poquito recuperó el Dungun y estoy enseñando hoy en día, no de profesión, pero quisiera saber, aún así, cómo puedo yo enseñar de buena manera, o sea, como que la gente como que no se desmotive, porque también es responsabilidad de uno como mantener, por así decirlo, la motivación a Puchilcatuf. Entonces quisieras que el Quimelfe Antumilla me dijera o ustedes me dijeran como una buena forma de enseñanza, quizás como de estructura dentro del Mapudungun. Fey. Pelei Peñi, Chequín Blan. Yo no soy experto en enseñanza del Mapudungun Peñi. Sí lo he enseñado, pero yo creo que lo más importante, Peñi, cuando uno enseña, es considerar siempre el contexto y la experiencia de vida de las personas que están insertas en su espacio. Muchas veces nosotros decimos esto, ¿no? Pero como educadores tenemos que extrapolar ese ideal a todo espacio. Entonces, si usted trabaja con niños y niñas, tiene que adecuar su pedagogía a ese contexto. Si trabaja con jóvenes, también. Si trabaja con personas adultas, es otro el contexto. Yo creo que siempre es interesante conocer las vivencias, las experiencias que pueda tener cada grupo y a partir de eso desarrollar una didáctica, estrategias que sean distintas, porque no pensemos que por ser profesores o enseñar algo, todas nuestras estrategias van a funcionar siempre en los mismos lugares, porque no es así. Ya inicialmente se señalaba que nosotros somos personas diversas en todo el sentido, como grupo, como individuos, así que yo creo que lo mejor, Peñi, es siempre considerar ese contexto y las vivencias, para que lo que usted enseñe sea, como decimos nosotros en nuestras formas, significativo. Porque en realidad es así, ¿no? Cuando uno considera las vivencias de los otros y las otras, tiene más sentido enseñar que si uno lo deja de lado.
Es lo único que yo le podría decir, Peñi. Aquí hay otras personas que saben mucho más que yo de Mapuzungún y de cómo enseñarlo. Pero yo al menos intento hacer eso siempre con la gente con la que trabajo. Felita ti Peñi, mayam tami uñor dungo firmo Peñi. Filey Peñi, el Peñi Alexis también tenía levantada la mano. Mai Peñi Manque, Mai Manuel Peñi, bien interesante esto porque también tomando las palabras de la Millaray, a nosotros nos cae el peso de saber, como decía el Peñi Cristian, saber de todo un poquito y poder enseñarlo. Pero veo que hay una resistencia al cambio muy fuerte de quienes nos forman. Y eso hay que evidenciarlo. En estos espacios. Lo digo porque las metodologías no pueden ser las mismas para cómo ellos enseñaron o como para ellos aprendieron. Lo digo con justificación porque veo que cada vez hay más pérdida del Mapuzungún. Veo que tenemos que buscar otros espacios donde aprender, buscar otros espacios donde aprender historia. Entonces eso es preocupante porque el currículum, así como dice el Peñi, no va a cambiar. Y va a depender de nosotros que cambie, pero no sé en qué, no sé a qué nivel. Nivel de estudiante, nivel de administración, nivel de política. Ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en aquello. Entonces es muy preocupante porque van a seguir pasando los años y vamos a seguir perdiendo más Mapuzungún. Vamos a seguir perdiendo más historia. Eso quiero plantear esa problemática. No tengo la solución. Yo vengo recién encontrándome con todo esto, reformándome primero a mí, pero veo que hay mucha resistencia al cambio. Y eso es preocupante, que de nosotros mismos hay una resistencia a enseñarle al otro. Y eso tiene que cambiar. Escamoten, Peñi. Yamay Peñi, Peñi Gabriel Pozo, Cani Bey, Quiñán Tram. Había visto que estaba Amanda Cañicul primero, pero no sé si ella bajó la mano, No, se salió de la. se salió, Se, se cayó. Ya, si vuelve, bueno, ella estaba en primer lugar antes que yo, entonces, pero igual voy ya. bien cortito. Mira, yo creo que la primera parte que plantea Pablo Marimán, y que creo que después lo hace de manera mucho más específica Cristian Antimilla, mira, hay un libro que yo he estado leyendo durante el último tiempo y que creo que aporta como temas muy interesantes desde el punto de vista de cómo se trató el tema de la ocupación del territorio de la Araucanía en aquellos años, la provincia de Arauco, como se dijo, discursos dados por Benjamín Vicuña Maquena. Ya ustedes saben, aquí en pleno centro de Temuco tenemos la calle Vicuña Maquena. Muchas veces no tenemos ni idea de quién fue ese sujeto, pero un diputado que luchó para que se generara toda la ocupación de este territorio. Y hay un tema interesante que parte en que es un capítulo del libro que hace Alejandra Botinelli, que saca un texto de la época romana, ¿no? Dice: Delenda es Cartago, voceaba ante el Senado romano cada vez que concluía un discurso el legendario censor Catón el Viejo. Enemigo acérrimo de la potencia púnica, para Catón no se trataba de vencerla, sino de destruirla, de arrasarla, de borrarla de la faz de la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Delenda es Cartago, que era la consigna que sacaba Catón el Viejo en la época de los romanos, es la misma expresión que sacó Benjamín Vicuña Maquena en el Congreso chileno, ¿ya? Decía Delenda Arauco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que hay una cuestión ahí media, una vez siempre quiere ser como bien sincrónico en los análisis, decir, no, que quiero analizar, por ejemplo, la Araucanía, no sé, por la llegada de los españoles, después los parlamentos y que el río Biobío, pero la historia de Occidente ha demostrado una y otra vez que cuando quieren invadir un territorio lo van a hacer con tratados, sin tratados, con parlamento, sin parlamento, o sea, cuando se quieren apropiar de la tierra y quieren asesinar a todo su pueblo, lo hacen. Esto se viene demostrando desde aquellos años, o sea, y no solamente en Europa. Ya nosotros hacemos un recorrido
por distintas partes del mundo, incluso en la América que le denominan la América precolombina. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que es la que más me impacta hasta el día de hoy cada vez que estudio estos temas históricos, ¿no? O sea, es como que siempre estamos recurriendo a un tema del por qué ocurrió esto, del por qué se dejó el Tratado de Quilín, por qué no se respetó después el Tratado de Tapigüe, y así sucesivamente. Y yo creo que tiene que ver con eso, o sea, la categoría Winca, en el mal sentido de la palabra que se ha usado, no en el Winca amigo, sino que en el Winca tregua, ¿cierto? En el Winca enemigo. Yo creo que en la historia han demostrado siempre que cuando quieren utilizar un territorio son capaces de hacer todo esto. Y entonces, lo que yo creo que hoy en día está muy dejado de lado, acá de este lado de la cordillera, ahora que están estos dos países, Chile y Argentina, pero de este lado de la cordillera, yo creo que lo que hace falta, y que lo que creo que surge de acá de estas lecturas, es cómo tratar de utilizar una categoría analítica que sirva para generar estos procesos reivindicativos. Y bueno, este libro habla de que las categorías son racismo, discriminación, otros llaman racismo estructural, pero si hay una categoría crítica que hoy en día permitiría volver a tratar de poner ciertos temas en la palestra, es la categoría de genocidio. Y yo creo que la categoría de genocidio, casi siempre te dicen, no, los mapuches no tuvieron genocidio del lado de acá de Chile, sino que lo tuvieron los Selknam en el sur, o los mapuches de la Argentina, porque ahí la política del Estado argentino fue de aniquilación total hacia el pueblo mapuche. Pero acá en Chile, si se dan cuenta, por una cuestión de la importancia que tenía la población para que trabajara las grandes estancias, los grandes fondos, no se generó esa aniquilación total de la población. Ahora, yo les puedo asegurar, si es que la Araucanía se hubiese utilizado para criar millones de ovejas, como lo fue en Tierra del Fuego, lo más posible es que sí hubieran eliminado la población. ¿Ya? Pero acá el tema fue agrícola, y el tema agrícola necesita mano de obra, barata, sino gratuita. Entonces, todo este proceso de pérdida de la tierra, de pérdida de la lengua, de meter a los niños a la escuela con o sin el consentimiento de los padres, cuando uno hace el análisis crítico de ciertas categorías, es la que está rondando en todo eso, es la categoría de genocidio. Y yo creo que el genocidio, en la descripción que se hacen en los tratados, no es que tú eliminaste una población, sino que es el intento sistemático porque esa población desaparezca su lengua, su cultura, algunos de sus miembros, separar a los niños del seno de sus padres y de sus madres. Y si nosotros empezamos a contabilizar todas las características que tiene el genocidio, nos damos cuenta que va hacia esa perspectiva, ¿ya? Yo creo que por el momento hace mucha falta escribir desde esa perspectiva, porque creo que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, todos los procesos reivindicativos que pudieron obtener algunos pueblos fue justamente por el uso, y el uso desde el punto de vista del derecho, de la categoría genocidio, ¿ya? Entonces, acá, como les digo, Felipe Portales he leído en algunos momentos que la usa, pero no sé, te vas para el lado de la Argentina y ahí es mucho más fuerte, más potente esa perspectiva, ya que es una perspectiva teórica y a la vez jurídica. Entonces eso es como el comentario que quería hacer dentro de todo, porque veo lo que hace Cristian Antivilla con la escuela, pero para mí la escuela hay dos posibilidades de analizarla, que es, o te vas a los capuchinos bávaros, de cómo en Alemania tenían sus internados y escuelas, y te vas a dar cuenta que lo que se hizo en la Araucanía no es nada más que la réplica que hace cientos de años vienen haciendo los capuchinos bávaros en Alemania, o que nos concentremos en esto como una forma de aniquilación cultural y por lo tanto genocidio, ¿ya? Y lo mismo que presenta Pablo Marimán, o sea, cuando Pablo nos muestra todo lo que ocurrió en la época, con todas estas invasiones desde la época colonial y hasta pasando por la época republicana, no es nada más que un intento sistemático de genocidio. Y yo creo que los Wincas Chegua, ¿cierto? Los que no son los amigos,
los aliados, los Wincas enemigos, como dijo Pablo Marimán, yo creo que nunca pensaron en esta idea de ojalá que sobrevivieran, como ocurrió en muchos otros territorios, ¿ya? Entonces yo en ese sentido creo que, no quiero decir que es un milagro que el pueblo mapuche siga vivo hasta el día de hoy, pero sí es un buen ejemplo de una resistencia tremendamente fuerte, pero a la vez, claro, tiene que venir ahora con un proceso de recuperación, pero la recuperación tiene que venir con ciertas categorías que creo que la que mejor encaja es la categoría genocidio, ¿ya? Porque es lo único que podría hacer despertar al otro, de mostrarle, de enrostrarle que el intento por eliminar al pueblo mapuche fue sistemático a través del tiempo. Entonces, esa es como una idea que planteo acá y quizás no sé qué es lo que pensará Pablo, lo que pensará Cristian, pero es como un pequeño aporte que me gustaría dar en el día de hoy. Así que eso, Pupeño y Pulamien, muchas gracias por el espacio. Felipe Peña y Gabriel Pozo, muchas gracias. Igual, también Amanda, también tenía la mano levantada. May Pulamien, me También. disculpo igual porque yo llegué un poquito tarde porque estaba ocupada, pero alcancé a escuchar lo que decía el Lamián Antumilla. Bueno, yo quería relacionar más o menos lo que decía el Lamián con esto de la violencia en la infancia, que hoy sigue ocurriendo con niñas mapuche y niños mapuche, pero en el Sename, ¿ya? Tenía que tener en cuenta eso. Que nosotros hemos estado buscando información sobre eso y existen, ya todavía sigue existiendo ese maltrato. Y también se les sigue aislando a las niñas y los niños mapuches de su familia. Entonces no es algo que ocurrió y que hoy día vemos consecuencias de eso, sino que todavía está pasando. Y no sé por qué, como que a veces hacemos como que no pasa, ¿ya? Y lo otro era que quería hacer una pregunta cortita, que es sobre Chilhue, sobre si Chilhue pasó como lo mismo. Es que yo desconozco un poquito ahí la historia, esa parte de la historia, entonces no sé si me podrían comentar algo sobre eso, sobre cómo fue el proceso ahí y las escuelas. Eso era. Y Feliz y el Peña y Pablo, o el Peña y Cristian, ¿saben algo al respecto de la historia en Chilhue? Si pudieran compartirlo, por favor. Ya, Feley, bueno, el caso del Tahuillimapu es un tanto más complejo y distinto a lo que ocurrió acá en lo que se denomina Araucanía. Los procesos de colonización que se dieron en la Tahuapi y Chilhuemapu tienen que ver con la presencia hispana en ese espacio, ¿no? Y cómo se fue desarrollando una relación que a ratos se tornó muy, muy violenta. Por ejemplo, varios huilliches de esa zona fueron llevados a las minas de Potosí, en la actual Bolivia. Ya fueron llevados como esclavos, en calidad de esclavos, fueron vendidos. Y eso va a hablar de que ahí hay un proceso totalmente distinto y más crudo en cuanto a procesos de colonización. La escuela inicialmente siempre estuvo en manos de los patirus, ¿no? Los curas. Y el intento que los estados modernos tratan de hacer, siguiendo más o menos la misma lógica, es lo que se instala acá en lo que se ha denominado el Peunmeu o el Kimudun, ¿ya? Que serían estas etapas de la conquista y de la colonia. Yo estoy tratando de cambiar el discurso, ¿no? No sé si se han fijado, pero cuesta, ¿no? Porque la gente tiene otras categorías para referirse a la historia. Pero nosotros tenemos formas, entonces por eso le hablo como en esos códigos, ojalá que se entienda. Y por lo tanto, lo que se desarrolla en el Willimapu es un proceso más acelerado de la pérdida, no solamente del idioma, sino que también de la tierra y de la identidad, que va de la mano con las escuelas que están siendo organizadas por los curas, pero también con estos procesos de violencia sistemática que ocurrían en la isla. Varias de las familias que vivían allá lograron arrancar, pero muchas de ellos no lo hicieron hacia el continente, lo hicieron hacia más al sur todavía,
y se fueron escondiendo en otras islas, en otros lados, pero si hoy día nosotros vamos allá a Chiloé, la verdad es que lo que ocurre ahí es algo bien complejo, ¿no? Y uno ve mucho sincretismo en las ceremonias mapuche, ve que hay varias cosas que como que no cuadran, ¿no? Pero es porque el proceso del Willimapu fue un tanto distinto. Recordemos que, por ejemplo, en Valdivia se desterraron a todos los hispanos que eran partidarios del rey, de la zona central, cuando se le quitaron sus haciendas. Y a Valdivia por mucho tiempo incluso, ayer lo hablábamos, se le quitó el flujo metálico, ¿ya? Para que fueran castigados de alguna u otra manera por aliarse con el rey, ¿no? Entonces, allá el proceso, Valdivia, lo que pasa después con Osorno, después de las canoas, por ejemplo, también el Tratado de las Canoas va a permitir que se instalen misiones, y con las misiones escuelas. Por lo tanto, el proceso del Willimapu en todo este siglo XIX-XX, las personas mapuche que viven allá van a girar su vida en torno a la hacienda, en torno al latifundio, al fundo, una vida de campesinos, que se mueven permanentemente en los territorios buscando trabajo. Pero claro está, cierto que los procesos de colonización en el Willimapu son bastante distintos y mucho más acelerados que lo que ocurrió acá. Ellos iniciaron un proceso de colonización, por ejemplo, de sus tierras en el periodo republicano hace 1840. Se instalan allá los alemanes, ya en la zona de Yanquihue, de Osorno, y acá recién lo vienen a hacer con mayor fuerza hacia 1890. Son 50 años de diferencia, son al menos 2 generaciones y varios niños que han sido instruidos en otra lógica, y eso explicaría en cierta medida la situación actual del Chedungun, ¿ya? Que es la variante que se habla en el Willimapu. Entiendo que se hablan 2 variantes, Chedungun y Chedungun. Desconozco si hay más, pero entiendo que hay al menos 2 variantes del Mapunzungun en el Willimapu. Eso es lo que yo podría aportar también. No sé si le respondo a la pregunta. May Lamian, Chaltumay. Ya, Feley, Peñi y Gabriel Pozo estaban pidiendo si por favor pudiera escribir igual el nombre del libro que mencionó. Bueno, Feley. Feley, ya para ir finalizando igual Ngacham Kawun, Ñahue Pelaita Ngacham, Ñahue Pelaita Rakifam. Bueno, igual podemos llevarnos hartas reflexiones de Ngacham Kawun. Sabemos que la historia también ha sido más o menos similar, igual dentro de todos los territorios, igual que no es casualidad que haya cambiado nuestra forma de vestir, nuestra forma de pensar, que hoy en día nuestro primer idioma sea el castellano y no el mapudungún. Todo esto también ha sido parte de estos procesos históricos que se han dado también con fines políticos de colonizar y chilenizar al pueblo mapuche. Son hechos que sucedieron a lo largo de la historia, que nos conforman hoy en día a nosotros como sociedad mapuche, y que son cosas que debemos reflexionar igual y ver de qué manera podemos cambiar todas estas prácticas y descolonizar en el fondo nuestra forma de llevar las cosas, nuestra forma de hablar y nuestra historia en sí, ya que muchas veces dentro de esta misma escuela se niega esta historia, se muestra todo desde la visión colonizante, no se muestra nuestro conocimiento propio, nuestra historia propia, y son cosas que muchas veces también podemos rescatar y valorar dentro de nuestros mismos ancestros, nuestros mismos tíos, abuelos, abuelas. También tienen muchos relatos antiguos de cómo vivieron todos estos procesos, y en base a ello también nosotros podemos armar nuestras reflexiones. Pues entonces igual debemos valorar y respetar el conocimiento que existe dentro de nuestra misma gente, dentro de nuestro mismo territorio y dentro de nuestra misma familia, que es algo que también nos ayuda también a
construir nuestro rol como persona y en específico en esta carrera nuestro rol como docente el día de mañana. Feley, también agradecer al Peñi Pablo Marimán, al Peñi Cristian Antimilla por su participación en el Tramcagún, Rumé Falita, tamu Kusao Peñi, Rumé Mañum Kleinta, Aimu Meo, tamu Nentupan, tamu Tram, tamu Kimun, Kamli, Kake, Kasungu, la mien Edith Molina, tiene levantada la mano. Le damos la palabra a la mien. Mayla Miran Manque, Rubén Mañón por el espacio. Primero agradecer la invitación profundamente y los escuché a todos con mucha atención y quería compartir mi reflexión muy respetuosamente aquí en este espacio. Si bien nosotros hacemos un análisis de la historia, he seguido los trabajos del Kimelfe Christian, como los presenta esta mirada crítica a la historia, cómo se ha construido. Siento que también es llevarlos un poquito a reflexionar qué tenemos ahora. Entendido tenemos y dominado que el hombre se construye de sus traumas. Es muy necesario y muy válido que nosotros tengamos toda esta historia de violencia en nuestros territorios, cómo se enseñó, cómo se instauró el colegio. Sí, también tenemos que tener esta visión que esto no ha cambiado mucho, ya las evaluaciones pasan a ser punitivas y tremendamente violentas en los sistemas educativos, y eso pasa porque nosotros seamos capaces de mirar qué tenemos. Ahora aquí yo escuchaba que decían de dónde viene el cambio directamente. Los cambios reales, sustanciales, nunca van a venir desde arriba. Los cambios siempre son desde las bases. Entonces, por eso es tan importante y tan valorable que aquí yo veo caras de profesores muy jovencitos que esto lo comiencen a tomar en conciencia. El cambio pasa por ustedes. Si uno como docente tiene esta capacidad, esta pasión de reconocer y ver a sus estudiantes, créanme que ese cambio se logra. Ahora no es tan solo, escuchaba a la mía Alexis que decía que sentimos como un peso. No, no es un peso. Es un deber que nosotros tenemos que hacer. Más que instaurar el Mapuzungún en los colegios, es instaurar toda la cosmovisión de vida, porque eso es necesario. Nosotros tenemos la materia prima hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, el tipo de estudiantes que hay hoy en día en los colegios son mucho más abiertos. Es un estudiante que tiene mucho más acceso a la información. No es una visión sesgada de la historia, no se remiten solamente al currículum. El currículum también lo cambiamos, lo instauramos nosotros los docentes en el aula. No podemos esperar un cambio que venga desde arriba, porque piensen que el currículum más encima es centralizado. Está pensado solamente en Santiago, nunca se piensa en regiones. Y nosotros aquí tenemos una riqueza cultural que es envidiable para cualquier parte del mundo. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. La invitación es mirar nuestra propia historia, que esta historia la tenemos que mirar no con esta pena, no con esta lástima que le hicieron todo el daño, sino para levantarnos. Y levantarnos desde la idea. Escuchaba con mucha atención a la mía esposa cuando decía hay un genocidio, sí, pero el genocidio va a ser triste cuando nos maten nuestro pensamiento, nuestra libertad de actuar, nuestra libertad de crear dentro del aula. Entonces hacia allá quiero llevarlos con esta reflexión. Si bien vemos esto, no verlo desde la parte negativa que nos tocó vivir, porque eso se alberga en todos nuestros genes, en nuestro ADN, lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, está en nosotros todavía patente. Pero eso nos tiene que dar más fuerza para crear, para innovar y mirando siempre a nuestros estudiantes. Los estudiantes tienen la respuesta y yo sé que ustedes ya estamos en esta modalidad virtual, a lo mejor muchos están haciendo clases y tienen que mirar eso, qué necesidades tienen los estudiantes y hacia allá apuntarlo. Y nunca dejar de mirar y de estudiar y remirar esta historia para construir. Eso es lo necesario. La historia no es para llorarla, la historia es para vivirla y para construir. Así que yo quería llevarlos a ese plano, a reflexionar que este es nuestro momento, es una era totalmente distinta de cambio. Vemos que la gente es mucho más espiritual también y mucho más sintiente a todo lo que puede hacer. Toda nuestra cosmovisión mapuche nos lleva a ese sentido. Es la única cosmovisión que nos explica toda esta relación con el mundo, con la tierra, con lo espiritual. Y eso es lo que la gente necesita, está ávida de ese conocimiento. Entonces, si nosotros no estamos atentos de esta era, este cambio que está ocurriendo, se nos va a ir de las manos. Solamente no viene como un peso, es solamente darse cuenta y empezar a actuar. Esa es la invitación que yo les quería proponer e invitarlo. ¿Y cómo lo veo?
Yo ya soy re vieja también en el sistema, llevo 18 años trabajando, por eso puedo mirar el currículum y cómo se ha instaurado, y este currículum no cambia, tienen mucha razón ustedes, el cambio lo va haciendo uno en su sala de clase. Y va aprendiendo de gente como ustedes, así que por eso se agradece esta oportunidad. ¿Sí? Así que Rume Mañún, Lamien Manque, y muchas gracias por el espacio. Leí también, se agradece igual mucho su reflexión. Chaltumay come y montamon al kutupanta tuvachi ngacham kaun come tribaita tuvachi sungu peumangenta soy come amuleita kake ngacham feita esto conversatorio igual nuestra idea como carrera es también ir repitiéndolo también con otros exponentes, conversar sobre diversas temáticas que se están dando en nuestra contingencia actual como pueblo mapuche. Sabemos que hay diversas problemáticas que podríamos conversar, tanto sobre la violencia, tanto sobre la escuela, tanto sobre el colonialismo, la historia. Entonces nuestra intención es también poder ir repitiendo esta instancia, así que por lo mismo también agradecemos la participación de todos ustedes por venir a escuchar, por dar sus reflexiones. Y bueno, reiterar nuevamente los agradecimientos a los expositores Pablo Marimán y Cristian Antimilla. Chaltumaipu Peñi, Chaltumaipu Lamien, Seu Huechuita Tufachi Tungu, Peucayal Com Heimun. Pelay Peñi, Mañum Clen. Euclen